Presidente, buenos días. Preguntarle sobre el tema de la pandemia. El viernes el doctor Gatell empezó su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, dijo el doctor Gatell, por falta de información de los estados actualizada. Usted ayer decía que la pandemia va bajando, que son 9 los estados que preocupan. Preguntarle, ¿cuáles son los estados que no están proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo? ¿Qué está pasando con la coordinación? Y si hay preocupación también por este desconfinamiento, si no es tan ordenado. Bueno, yo puedo comentar, como lo expresé ayer, que en medio de la pandemia y la tragedia que significa, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, porque eso es muy doloroso, enterarnos de amigos, incluso familiares que pierden la vida en medio de toda esta situación tan lamentable, pues estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia y se está haciendo con profesionalismo, con honestidad, con responsabilidad, y desde el principio nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia, que es lo que más importa, y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Entonces tenemos que estarlos enfrentando y la han emprendido contra el doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí el que quieran distorsionar las cosas, el Reforma, pero también el Financiero, diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. Los dos periódicos, pues son verdades a media, y verdades a medias a veces son mentiras completas. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población, pero así se presenta la información en las primeras planas, porque quieren afectarnos políticamente. En el caso del Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México, y el Financiero pues también, ¿no? Vean los columnistas del Financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Iriar, que yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988, porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestra. Luego con Salinas, fíjense, primero periodista y luego con Salinas, creo que director del Nacional, del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Riva Palacio igual, ¿no? Creo que fue director del periódico El Nacional. Ahí están en el Financiero, y tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie, pero no me puedo quedar callado, tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente por qué esas opiniones, porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional, independiente, honesto, estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con ver, analizar, si tienen una columna diaria a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría es un día sí y el otro también. No hay otros temas, nada. Es estar cuestionando constantemente. Entonces, ahora con lo de la pandemia, pues era la oportunidad para dar
rienda suelta a su amarillismo. Ayer recordaba yo lo que hizo la revista Proceso, de sacar en primera plana, en la portada, un horno crematorio. Ni en los tiempos de más auge de la revista Alarma se veía eso. Entonces, yo apoyo a Hugo López-Gatell. ¿Saben qué quieren? Nada más que se van a quedar con las ganas de que no informemos, que ya no aparezca el doctor Hugo López-Gatell, para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo. Entonces vamos a seguir informando y, en efecto, a pesar de los pesares, va perdiendo fuerza la pandemia. Afortunadamente, regresé del viaje a Washington y el viernes me reuní con el sector salud para recibir el informe de cómo vamos en cuanto a la pandemia, y solo en 9 de los 32 estados hay incremento en el número de infectados, de casos. En 23 estados ya o está estable o está bajando, y esa es una muy buena noticia. Aquí en el Valle de México es notoria la disminución, se puede probar. Le voy a pedir a Hugo López-Gatell que les muestre cómo está el comportamiento de la pandemia en el país, porque lo está haciendo por parte, creo que diario son 3 estados. Quiero que el día de hoy dé a conocer lo que pasa en los 32 estados, aunque lleve tiempo. O sea, respetuosamente le voy a pedir eso, porque esto va a ayudar mucho a tener ya una visión general de cómo está la pandemia. Y sí hay que tener cuidado con los rebrotes y estar pendientes. Pero ayer también hablé de que ya nos han enseñado mucho. Un gran maestro ha sido precisamente el doctor Hugo López-Gatell, de cómo cuidarnos, de la sana distancia, de la higiene personal. Entonces, que nosotros actuemos con absoluta libertad, que sí hay que seguir las recomendaciones médicas, pero depende mucho de nosotros. Ayer recordaba, y esto no se debe de olvidar, que si no se nos desbordó la pandemia, si no se nos saturaron los hospitales, fue por la actitud responsable de la gente, que al llamado de quedarse en casa obedecieron con muchos sacrificios. Entonces, ahora ya tenemos que ir saliendo a la calle y que comprendan quienes quisieran que siguiera pues el confinamiento o el retiro, que comprendan de que son situaciones distintas. Nosotros tenemos garantizado nuestro sueldo y muchos pues tenemos posibilidades económicas y podemos estar 3 meses, 6 meses, 1 año. En el caso de que es un servidor público, pues cada quincena cobra. Pero ayer lo decía, el que vende gelatina, el que vende pan, el que se busca la vida en la calle, ¿cómo le hace? Entonces tenemos que equilibrar, cuidar la salud del pueblo, pero al mismo tiempo no actuar con autoritarismo, entendiendo de que hay que recuperar la economía popular, la economía familiar, la economía nacional. O sea, el justo medio, cómo ir equilibrando. Y tenemos la ventaja, repito, de que ya hubo enseñanzas, ya sabemos que nos tenemos que lavar las manos, ya sabemos lo de la sana distancia, de no amontonarnos, de cuidarnos. Entonces, ya son condiciones distintas. Tenemos los hospitales, tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Claro, no queremos que se usen los hospitales, lo que queremos es que ya nadie se infecte, que se apacigüe la pandemia. Ese es el propósito. Estamos también avanzando. Cuando les adelanto
aunque mañana les van a explicar a detalle. Cuando iniciamos no teníamos los ventiladores, por eso en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera en el mundo, aproveché para decirle al presidente Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores, porque no teníamos. Ya tenemos los ventiladores necesarios, teníamos alrededor de 3,000, ahora tenemos casi 12,000 ventiladores. Pero otra cosa que se logró, ya el CONACYT ya fabricó un ventilador, ahora sí, hecho en México, y ya van a empezar a fabricarlos en serie, ya no vamos a depender del extranjero. Entonces mañana les van a informar. Todo esto se ha ido haciendo y se ha ido avanzando. Y no ha habido tampoco diferencias profundas con los estados. Es que pues cada autoridad busca, ¿no?, aplicar una estrategia que le convenga. Además, ya lo hemos dicho, son estados libres, son estados soberanos. Hay que cuidar nada más que no haya rebrotes, porque se nos ha presentado eso en algunos estados, en donde ya iba en descenso la pandemia, hubo demasiado relajamiento y volvió a levantarse el contagio. Por eso mañana van a informarles sobre cuáles son estos 9 estados, pero mañana les muestran para que no mañana, hoy todos los estados. ¿Presentación o el informe que le dieron? Sí, él la va a hacer. Pero en la noche. En la noche.